¿Alguna vez te has preguntado cómo un rey puede tener 1000 esposas y aún así ser considerado el más sabio de la historia? Mi nombre es Salomón, hijo de David, y esta es mi historia. Una historia de gloria y caída, de sabiduría divina y debilidad humana. Te llevaré a través de los pasillos dorados de mi palacio, te mostraré la magnificencia del templo que construí y te revelaré los secretos de mi corazón. Imagina tener el poder de controlar demonios y la sabiduría para resolver los enigmas más complejos. Yo lo tuve todo, riquezas inimaginables, un reino en paz y el favor de Dios. Pero también tuve una debilidad que me llevó a la ruina. Si deseas acompañarme en este viaje, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Comparte tu expectativa en los comentarios. ¿Qué crees que encontrarás en los pasillos de mi palacio? Mi historia comienza en los últimos días del reinado de mi padre, el rey David. Yo era joven, apenas un adolescente, cuando los engranajes del poder comenzaron a girar a mi alrededor. Mi padre, el valiente guerrero que había unificado Israel, estaba envejeciendo. Su cuerpo, una vez fuerte y ágil, ahora yacía débil en su lecho. Recuerdo vívidamente aquellos días. El palacio, antes bullicioso con las canciones de victoria y el sonido de las arpas, ahora estaba sumido en un silencio tenso. Los consejeros de mi padre susurraban en los pasillos, sus ojos siempre vigilantes, evaluando quién sería el próximo en sentarse en el trono de Israel. Proverbios 4, 1, 2, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Estas fueron las palabras que mi padre me dijo cuando me llamó a su lado. Su voz, aunque débil, aún llevaba la autoridad de años de reinado. Me miró con ojos cansados pero llenos de amor y sabiduría. Sabía que su tiempo se acercaba, y con él, la responsabilidad del reino caería sobre mis hombros. Pero no todos estaban de acuerdo con esta decisión. Mi hermano Adonías, mayor que yo, ya se proclamaba rey. Lo vi rodearse de hombres poderosos, organizando festines y cabalgatas por la ciudad. La tensión en el palacio era palpable, cada mirada escondía una intención, cada palabra un doble sentido. Fue entonces cuando el profeta Natán, mi mentor y guía, intervino. Con astucia y determinación, convenció a mi padre de que mi ascenso al trono era la voluntad de Dios. Recuerdo el día en que Natán y mi madre Betsabé entraron en la cámara de mi padre. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, despertaron en David la urgencia de actuar. Y así, en medio de intrigas y conspiraciones, fui ungido rey de Israel. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y lo derramó sobre mi cabeza. El sonido del sofá resonó por toda Jerusalén, anunciando el comienzo de una nueva era. Mi reinado comenzó con sangre. La transición del poder rara vez es pacífica, y la mía no fue la excepción. Tuve que eliminar a aquellos que representaban una amenaza para mi gobierno. Joab, el general de mi padre, hombre valiente pero peligroso, fue el primero en caer. Aunque había servido fielmente a mi padre durante años, su lealtad a Adonías lo convirtió en un riesgo que no podía permitirme. Mi hermano Adonías, que había intentado usurpar el trono, fue el siguiente. Puede parecer cruel, pero en el juego del poder, la misericordia puede ser un lujo peligroso. Cada decisión pesaba sobre mí, cada vida tomada era una carga que tendría que llevar por el resto de mis días. Primero de Reyes 2:12. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. El peso de la corona es grande, y las decisiones de un rey afectan a muchos. Si esta historia del poder te intriga, muestra tu apoyo con un like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de mi reinado. Con el trono asegurado, me enfrenté a la inmensa tarea de gobernar una nación. Israel era un reino joven, apenas unificado por mi padre. Las tribus, aunque unidas bajo una corona, aún mantenían sus antiguas rivalidades. Los países vecinos nos observaban con recelo, esperando cualquier signo de debilidad para atacar. Fue en medio de esta presión cuando Dios se me apareció en un sueño. Sucedió en Gabaón, donde había ido a ofrecer sacrificios. La noche era clara, las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Judea. Mientras dormía, sentí una presencia poderosa, una luz que penetraba hasta lo más profundo de mi ser.
La voz de Dios, poderosa y gentil a la vez, resonó en mi mente: pide lo que quieras que yo te dé. En ese momento, consciente del peso de la corona y de mi propia inexperiencia, supe exactamente lo que necesitaba. Primero de Reyes 3:9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Su voz volvió a resonar, esta vez con aprobación y promesa. No solo me concedería sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor más allá de lo que cualquier rey antes o después de mí poseería. Desperté de ese sueño transformado. Era como si un velo se hubiera levantado de mis ojos. Veía las cosas con una claridad asombrosa, entendía las motivaciones de las personas, percibía las corrientes ocultas de la política y la naturaleza humana. Esta nueva perspectiva asombró a todos los que me rodeaban. Mi reinado pronto se convirtió en una época de esplendor sin precedentes para Israel. La paz reinaba en nuestras fronteras, permitiéndonos concentrarnos en el comercio y la cultura. Establecí alianzas con naciones vecinas, incluyendo un pacto con el faraón de Egipto sellado con mi matrimonio con su hija. Este matrimonio no fue solo por amor o lujuria, sino una movida estratégica. Egipto era una superpotencia de la época, y esta alianza nos proporcionó seguridad en nuestra frontera sur. La princesa egipcia llegó a Jerusalén con una dote digna de su estatus: carros, caballos y riquezas que fortalecieron nuestro ejército y nuestras arcas. La riqueza fluía hacia Jerusalén desde todos los rincones del mundo conocido. Establecí rutas comerciales que se extendían desde Egipto hasta Mesopotamia y desde Arabia hasta Asia Menor. Comerciantes de tierras lejanas llegaban con especias exóticas, piedras preciosas y animales nunca antes vistos en Israel. Recuerdo el día en que llegó la primera caravana de la tierra de Ofir, trayendo oro en cantidades que deslumbraron a toda la corte. El metal precioso era tan abundante que pronto los utensilios de plata se consideraron de poco valor en Jerusalén. Mi trono, hecho de marfil y recubierto de oro puro, se convirtió en el símbolo de nuestra prosperidad. Tenía 6 gradas y en la parte superior un respaldo redondeado. 12 leones de oro, uno a cada lado de las 6 gradas, completaban esta obra maestra de la artesanía. Primera de Reyes 10:23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Pero mi mayor logro, el que definiría mi legado, estaba aún por venir. Dios me había elegido para construir su casa en la tierra, el templo que mi padre David había soñado, pero no pudo realizar. Este sería el proyecto más ambicioso y significativo de mi reinado. La construcción del templo fue una tarea monumental que duró 7 años. Desde el principio, supe que este proyecto requeriría recursos y habilidades más allá de lo que Israel podía proporcionar por sí solo. Por eso, forjé una alianza con Hiram, rey de Tiro, quien me proporcionó cedros del Líbano y artesanos hábiles. Recuerdo el día en que los primeros troncos de cedro llegaron a Jerusalén. El aroma dulce y penetrante del cedro llenó el aire, prometiendo la grandeza de lo que estaba por venir. Los artesanos fenicios, maestros en el trabajo de la madera y el metal, se mezclaron con los obreros israelitas, compartiendo conocimientos y técnicas. Cada detalle fue cuidadosamente planeado y ejecutado con la mayor precisión. Desde la cantera hasta el lugar de construcción, las piedras eran cortadas y moldeadas para encajar perfectamente. El sonido de martillos y cinceles resonaba por toda Jerusalén, pero en el sitio de construcción reinaba un silencio reverente. Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Si quieres seguir el viaje de mi reinado, no olvides suscribirte y dejar tu comentario abajo. El templo se elevó majestuoso en el monte Moria, el mismo lugar donde mi antepasado Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Sus paredes fueron revestidas de oro, reflejando la luz del sol y creando un espectáculo deslumbrante.
Las columnas de bronce pulido, Jaquín y Boaz, se alzaban a la entrada, símbolos de la estabilidad y la fuerza de la casa de Dios. El interior del templo era aún más impresionante. El lugar santo estaba iluminado por 10 candelabros de oro puro, su luz reflejándose en las paredes doradas. El aroma del incienso llenaba el aire, creando una atmósfera de reverencia y adoración. Pero el corazón del templo, el lugar santísimo, superaba todo lo demás en esplendor y significado. Este espacio cúbico, separado por un velo de lino fino, estaba completamente cubierto de oro puro. Aquí es donde residiría el Arca de la Alianza, custodiada por 2 querubines gigantes de madera de olivo, también recubiertos de oro. Cuando el templo estuvo terminado, organicé una ceremonia de dedicación que duró 7 días. Todo Israel se reunió en Jerusalén para este evento histórico. Los sacerdotes llevaron el Arca de la Alianza desde la ciudad de David hasta su nuevo hogar en el templo. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. La gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de una nube, llenando el lugar con su presencia. Era tan intensa que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para realizar sus servicios. Fue un momento de unión para todo Israel, un recordatorio tangible de nuestra alianza con el Todopoderoso. Pero la sabiduría que Dios me había otorgado no se limitaba a la construcción de edificios. Pronto, mi fama como juez justo y sabio se extendió por todas las naciones. Un día, mientras presidía la corte en la sala del trono, 2 mujeres se presentaron ante mí. Ambas reclamaban ser la madre del mismo bebé. La tensión en la sala era palpable mientras escuchaba sus testimonios contradictorios. La primera mujer habló con pasión, sus ojos llenos de lágrimas mientras relataba cómo la otra mujer había intercambiado a su hijo muerto por el suyo vivo durante la noche. La segunda mujer negaba vehementemente estas acusaciones, insistiendo en que el niño vivo era suyo. Observé cuidadosamente sus rostros, sus gestos, la forma en que sostenían al niño. La sabiduría que Dios me había otorgado me permitía ver más allá de las palabras, pero en este caso, la verdad seguía siendo esquiva. Fue entonces cuando propuse una solución que revelaría la verdad. Traed una espada, ordené. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Partid por la mitad al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Primera de Reyes 3:26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. La historia continúa. Si quieres saber más, suscríbete ahora y dale like. Tu apoyo me anima a seguir compartiendo. En ese momento, la verdadera madre, movida por el amor, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir. Su reacción reveló la verdad, y pude entregarle el niño a su legítima madre. Este juicio se convirtió en leyenda, un testimonio de la sabiduría que Dios me había concedido. Mi fama se extendió más allá de las fronteras de Israel. Reyes y reinas de tierras lejanas venían a escuchar mis palabras de sabiduría y a poner a prueba mi conocimiento con enigmas y acertijos. Recuerdo especialmente la visita de la reina de Saba. Llegó con una gran caravana, camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. Su belleza era tan impresionante como su intelecto. Durante días me puso a prueba con preguntas difíciles y enigmas complejos. Primera de Reyes 10:3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Nuestra conversación abarcó temas desde la naturaleza del universo hasta los misterios del corazón humano. Hablamos de comercio y política, de filosofía y religión. Al final de su visita, la reina declaró: ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Mi mente era un pozo sin fondo de conocimiento y entendimiento. Compuse 3000 proverbios, cada uno una joya de sabiduría práctica para la vida cotidiana. Mis cantos sumaron 1005. Escribí sobre la naturaleza, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros, sobre bestias, aves, reptiles y peces. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entre mis obras, el Cantar de los Cantares ocupa un lugar especial. Es un poema de amor apasionado, una celebración de la belleza y el deseo humano. Algunos lo ven como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, otros como una simple exaltación del amor romántico. Sea cual sea la interpretación, sus versos han perdurado a través de los siglos. Cantar de los Cantares 1, 2-4, o si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Hacia el final de mi vida, escribí Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia humana. En él, exploraba la aparente futilidad de la vida, la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. Eclesiastés 1, 2-3, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? A pesar de toda mi sabiduría y riqueza, me di cuenta de que al final todo parecía ser vanidad. El ciclo interminable de la vida, la muerte y el olvido me llevó a cuestionar el propósito de nuestra existencia. Sin embargo, a pesar de toda mi sabiduría, no estaba exento de errores. Mi debilidad por las mujeres se convirtió en mi perdición. Tuve 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. Muchas de ellas eran extranjeras y con ellas llegaron sus dioses y sus cultos. Poco a poco me fui alejando del Dios de mis padres. Construí altares para dioses extranjeros, participé en rituales paganos. La sabiduría que una vez me había distinguido se nubló por la lujuria y la idolatría. Dios no tardó en manifestar su descontento. Me anunció que el reino sería dividido después de mi muerte. 10 tribus serían arrancadas de las manos de mi hijo y entregadas a uno de mis siervos, Jeroboam. Los últimos años de mi reinado fueron turbulentos. Surgieron enemigos en las fronteras y la paz que había caracterizado gran parte de mi gobierno comenzó a desmoronarse. El descontento crecía entre el pueblo, agobiado por los impuestos necesarios para mantener mi lujoso estilo de vida. Al final de mi vida, miro hacia atrás con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Construí el templo más magnífico que el mundo haya visto, llevé a Israel a su edad de oro y dejé un legado de sabiduría en mis escritos, pero también fallé en maneras fundamentales, permitiendo que mis deseos personales nublaran mi juicio y me alejaran del camino recto. Mi historia es un testimonio de las alturas a las que puede llegar el ser humano cuando es bendecido por Dios, pero también una advertencia sobre lo fácil que es caer cuando nos alejamos de él. Eclesiastés 12, 13-14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que mi vida sirva de lección para las generaciones venideras. La verdadera sabiduría no está en el conocimiento o en las riquezas, sino en temer a Dios y seguir sus caminos. Esta es la lección final que yo, Salomón, hijo de David, rey de Israel, dejo al mundo. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más relatos fascinantes, puedes observar esta lista de reproducción con las mejores historias. No olvides suscribirte para más contenido inspirador. Nos vemos en la próxima historia.